Bien, buenos días. Entonces continuamos aquí la segunda sección. Estaba comentando sobre el ejercicio 7. Bien, entonces dice que usemos el teorema de Cauchy. No lo hemos estudiado, ya sé, ya lo estudiamos, pero solo quería hacer la observación de que es importante saber si el contorno va a contener los polos de la función. Bien, por ejemplo, el primer contorno, que es el círculo central en el origen de radio 3. Ese contorno va a contener los dos polos, z igual a -1 y z igual a 2. Y este de aquí no lo contiene. El -4 ahí no. Sin embargo, el segundo contorno, que es el círculo central de origen de radio 5 ahora, sí contiene los tres polos. Entonces eso va a hacer una diferencia. Vamos a ver de qué forma eso afecta al cálculo de la integral, ¿bien? Por ahora, esperamos que después de esta sección ya ustedes sepan hacer este ejercicio con otros ejemplos. Entonces comenzamos aquí el teorema. Entonces, aquí tenemos uno de los más importantes teoremas, aquí el teorema de Cauchy. Entonces, ¿cuál es la hipótesis que se deben cumplir? Entonces, cuando lo apliquen, deben aclarar si las hipótesis se están cumpliendo o no. Entonces dice, si f de z es una función analítica, es decir, que la derivada existe, ¿no? Y esa derivada f' de z, una notación, es continua en todos los puntos de la región que define la curva cerrada simple C. Entonces hay una curva, bien, esa curva, como vimos ayer, si es cerrada y simple, define una región, lo que está dentro de ella. Y si la función f' de z es continua en esos puntos, entonces, ¿qué sucede? Que la integral de contorno de la función en esa curva, pues, de f de z va a dar 0. Entonces, esto no es un resultado muy extraño, porque recuerden lo siguiente, en cálculo integral, integrales sencillas de una variable real, ¿qué sucede si yo integro la función, si hago esta integral aquí? No tengo funciones continuas o... Sí. ¿Qué sucede cuando tengo la integral de la función desde el punto A hasta el mismo punto A de la función f de x de x? Eso Daría cero. da 0, ¿cierto? Entonces, aquí ¿qué está sucediendo? Pues, como estoy integrando en un contorno cerrado y la función, aquí sí se piden unas hipótesis adicionales de continuidad de la función derivada, que sea derivable y con derivada continua. Eso es lo que está pidiendo el teorema de Cauchy. Pero esto está llevándose de esta misma idea. Esta integral, cuando integro desde el mismo punto de A hasta A, pues eso da 0. Entonces no tiene nada de extraño este teorema y de hecho se esperaba que sucediera, ¿no? Da 0. Sin embargo, puede ocurrir que, por ejemplo, noten aquí, ¿cuál fue el resultado que acabamos de probar? Que la integral de contorno cerrada de 1 sobre z de z, cuando la integramos en un contorno que contiene el origen, ¿cuánto es que nos dio esto? Que acabamos de probar. 2pi por i. 2pi por i. Bien. Entonces, ¿aquí qué pasó? A ver, ¿por qué no dio 0 si estoy integrando una función en un contorno cerrado? No me está dando 0, me está dando 2pi por i. ¿Será que todo el teorema no vale o qué? Parece una contradicción, ¿no? Entonces, ¿quién sabe qué pasó ahí? Yo estoy diciendo que la integral con una integral cerrada sobre cierta hipótesis da 0. Aquí, mire, estoy integrando en el círculo, es una trayectoria cerrada de la función 1 sobre z de z y no me está dando 0, me está dando 2pi. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Quién sabe decir? Así, o que sea lancen una ahí, una que les ocurra.
Profe, pero Cauchy realmente no rodea la singularidad, ¿no? Perdón, ¿puedes repetir? Que Cauchy realmente rodea la singularidad, no la encierra, ¿no? ¿O sí? Sí, sí, el teorema dice que no, usted dice que este contorno sí, este contorno C está rodeando el origen, ¿no? Aquí lo estoy rodeando así, aquí está el origen. ¿O cuál es su observación? No comprendí ahí. Porque, ahorita, entonces veamos por qué ahora. Recuerden lo que les dije al inicio, cuando uno está aplicando un teorema, debe verificar que satisface todas las hipótesis. Bien, entonces noten que en este caso la función f de z, la función es 1 sobre z. Y esta función no es analítica, por ejemplo, en 0. Y el teorema está pidiendo que sea analítica. Entonces ahí, por eso está fallando una hipótesis. Dice, si f de z es una función analítica, con derivada f', que es continua en todos los puntos de la región que define la curva cerrada simple. Entonces, la curva cerrada simple contiene al origen. Y la función derivada no es continua en el origen. Y yo hice eso. Ese ejemplo como que más adelante. Aquí está. Entonces, aquí dice, vimos en el ejemplo en las notas anteriores que la integral de 1 sobre z de z es igual a 2pi, donde c es el círculo unitario. Ahora, ¿por qué lo anterior no contradice el teorema de Cauchy? La respuesta es la siguiente. La función en este caso es 1 sobre z. Esa función, por ejemplo, no es analítica en z igual 0. Y z igual 0 está dentro de la región que define esa curva cerrada simple. Además de eso, note que la derivada de esa función, f' de z es, cuando derivo aquí, menos 1 sobre z cuadrado. Y esa función no es continua en z igual 0. No es continua porque ni siquiera la puedo evaluar en ese punto. Entonces no satisface la hipótesis del teorema. Por lo tanto, no tiene por qué dar 0. Puede dar cualquier cosa. En ese caso ya vimos que da 2pi. Bien. Ahora, para aquí ese ejemplo, para que ustedes cuando estén resolviendo ejercicios y usen unos teoremas, verifiquen la hipótesis. Así como dice aquí, mire, usted dice, bueno, la función analítica en esa región. Ya vamos a ver más ejemplos. El otro ejemplo es el siguiente. Bueno. Entonces consideremos la función f de z igual a z más 1. Una función sencilla. Esta función f de z la puedo definir, la puedo evaluar en cualquier punto del plano complejo. ¿Sí ven? No tiene cómo indeterminarse, no hay un denominador ahí. En particular, la derivada de esa función, f' de z es 1, y una función que es constante, pues es continua. Entonces la derivada es continua en todo el plano complejo. En particular, si yo calculo la integral de esta función en cualquier contorno cerrado, como ya es continua en el plano complejo, en particular es continua en la región que define esta curva cerrada. Así, puesto que satisface todas las hipótesis del teorema de Cauchy, pues esa integral da 0. Bien, en toda curva cerrada simple C. Ahora, ¿por qué escogí ese ejemplo? Recuerdan que ese corresponde al... Esta función la integramos nosotros en un cuadrado, ¿se acuerdan? Aquí, miren, esta misma función hicimos ayer. Miren, aquí aparece. Muestre que la integral de z más 1 de z en una trayectoria cerrada es igual a 0. Y nosotros qué hicimos en esa época, o bueno, ayer, pues aquí está la trayectoria y lo integramos en los segmentos que dice ahí. Y vimos que nos quedó una integral de línea y la resolvimos. Usamos la fórmula 4.42, integramos en los tramos, hicimos todo ese trabajo agotador, después sumamos los resultados y efectivamente dio 0.
¿Vieron? Pero aquí lo concluimos de forma inmediata usando el teorema de Cauchy. ¿Cierto que está todo está consistente, ¿no? ¿Qué más ejemplos coloqué aquí? Bien, y aquí en el libro hay una demostración del teorema. Me parecía interesante que ustedes la lean, que es muy sencilla. Digamos así, no, o sea, es bonita matemáticamente hablando y no tiene cuentas, es una demostración elegante, no tiene cuentas así feas. Que usa el teorema de Green, sé que estudiaron por allá en cálculo multivariable. Porque cuando uno tiene una integral así de contorno así, uno puede usar el teorema de Green y cambia la integral de línea por una de superficie. Bien, entonces en este caso simplemente usar las condiciones de Cauchy-Riemann que estudiamos en clase presencial para deducir que eso es cero ahí. Ustedes pueden dar una lectura de eso. Si ustedes están muy curiosos de ver cómo se demuestra, me dicen y hago unas notas y lo estudiamos aquí en clase. Pero usa el hecho el hecho de que la función sea analítica, implica que si la escribo de la forma u más ib, ese u y ese b satisfacen las condiciones de Cauchy-Riemann. Y cuando sustituyo eso ahí, uso el teorema de Green y luego la hipótesis de Cauchy-Riemann para las condiciones, ahí es donde va a tener que eso va a ser. Bien. Entonces, que f' de z sea continua implica que estas derivadas parciales son continuas también. Y bien, entonces ahí cuando haga esa integral, pues no va a tener ningún problema. Estoy integrando funciones continuas. Bueno, entonces ahí les queda los curiosos que quieran ver esa demostración. ¿Hay preguntas? Por ahora no, profe. Ah, bueno. El taller es para entregar el 8 de mayo. Pero es mucho más corto que los anteriores. ¿O cómo les ha parecido? ¿Me excedí en el taller o qué? Creo que no. De hecho, antes les quité un punto con lo de hoy. Bueno. Entonces, aquí voy a hacer otro ejemplo que dice así, evalúe la integral de contorno. Entonces, mire, este es semejante al ejercicio 7. Evalúe la integral de contorno de la función z sobre z menos 1 más, por z más 2i. Y nos dan dos casos. Dice, cualquier contorno que incluye los dos polos. En este caso, esta función tiene dos polos, z igual a 1 y z igual a menos 2i. Entonces, en este caso, nos piden que el contorno contenga los dos polos. En el ítem A y en el ítem B, el contorno va a incluir solamente el polo z igual a menos 2i y va a excluir el otro, el z igual a 1. Entonces, noten que la forma en que está la pregunta es semejante a la del ejercicio 7. Solo que ahora ustedes tienen tres polos y en el ítem A de allá, el primer círculo de radio 3 contiene los dos primeros polos y el tercer círculo de radio 5 contiene los tres polos. Pero se va a llevar las mismas ideas. Resolver este, pues va a dar las ideas para hacer ese. C7 del taller. Entonces aquí aparecen integrales de contorno un poco más complejas, más elaboradas, ¿no? Veamos cómo es que resuelven, cómo se resuelven. Y yo ubiqué los polos. Este es el polo z igual a 1 y aquí está el z igual a menos 2i. Y me dice que escojamos un contorno que incluye los dos puntos. Es como yo hago para incluir los dos puntos. Cuando nos hablen de ahora en adelante de contornos que incluyan puntos, nosotros siempre vamos a escoger círculos, porque ya tenemos una forma sencilla de parametrizarlos, que es de la forma
e a la i teta. Y si yo quiero que tenga un radio 2, 3, pues coloco 3 por e a la i teta. Bien. Entonces, en este caso, un contorno que incluye los dos puntos puede ser el círculo centrado aquí en el origen y de radio 3. Porque si es de radio 3, hasta acá, mire, hasta acá vendría el radio. Y si hago el círculo completo aquí, que no lo hice porque no me di bien ahí las dimensiones. Pues si diseño un círculo de radio 3, es evidente que aquí pasa, comienza aquí, por acá pasa, y es claro que los dos puntos van a estar incluidos en el círculo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer para concluir, para calcular la integral, pero en este caso, usando el teorema de Cauchy y aquel resultado que obtuvimos? ¿Qué quiero usar yo? Voy a decir cuál es el objetivo. Usar el teorema de Cauchy y este resultado, la observación que hice aquí. Pase. Esta observación, recuerden que eso es lo que acabamos de probar, que la integral de 1 sobre z a la n de z es igual a 2pi si n es igual a 1, 0 si n es mayor que 1. Yo quiero usar este resultado, pero el general, que aparece 1 sobre z menos z sub 0 a la n, que es igual a esto. Donde c es un contorno que contiene en este caso, que contiene el origen. Quiero usar ese resultado y el teorema de Cauchy. Entonces veamos cuáles son los pasos a seguir. Entonces lo primero es que vamos a tener que escribir la función de nuevo de la forma a sobre z menos 1 más b sobre z más 2i. Debemos usar fracciones parciales. ¿Por qué hago eso? Porque así me quedan estas funciones aquí, de la forma z menos i o z más 2i. Entonces ya de una vez, para aprovechar el resultado de la observación 1, noten que esa observación funciona cuando estoy integrando funciones de la forma 1 sobre z menos z sub 0 elevado a la algo. Por eso uso fracciones parciales aquí. Entonces debo encontrar los valores de a y de b. Aquí lo voy a hacer de una forma más sencilla. Ustedes saben que si multiplico en cruz, me queda que z más 2i por a, ¿cierto? Más z menos 1 por b. Eso tiene que ser igual a z. Bien, entonces aquí lo voy a hacer como lo han hecho algunos otros compañeros, que es más rápido. Entonces me quedó esta expresión aquí. Es como cómo encuentro los valores de a y de b. Entonces yo sé que si z vale 1, si sustituyo aquí z por 1, me daría 1 menos 1, 0. Se elimina esta parte. Y me quedaría entonces que 1 más 2i por a es igual a 1, porque z es 1 aquí también. Una forma más rápida de hacerlo. Por lo tanto, a, despejándolo de aquí, queda que a es igual a 1 sobre 1 más 2i. ¿Qué hago aquí? Pues lo escribí, multipliqué por el conjugado. El conjugado es 1 menos 2i. Y cuando multiplico 1 más 2i por 1 menos 2i, me da 5. Recuerdan que cuando uno multiplica un número por su conjugado, me da el módulo. Y el módulo de 1 más 2i me da el módulo del cuadrado, ¿no? Entonces me daría 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, que es 5. Entonces, listo, eso vale a. ¿Cuánto vale b? Entonces yo sé que si z es menos 2i, esta parte se anula aquí. Y entonces me queda lo siguiente. Queda que b por menos 2i menos 1 es igual a menos 2i. Porque la otra parte, la asociada al factorado, se elimina. Entonces ahí despejo de nuevo b. Multiplico por el conjugado. Aquí distribuyo este menos 2i. Aquí me haría menos 2i por menos 1, me da 2i positivo. Y menos 2i por
2i, me daría menos 4 y el cuadrado. El cuadrado de menos 1 me daría 4 positivo. Por eso queda este número complejo aquí. Bien. Entonces, sustituyendo los valores de a y de b, concluimos que la función que queremos integrar, esta de aquí, se puede escribir de esta forma, donde está pues la constante a y aquí está la constante b. ¿Hay preguntas? No, señor, profe. Ah, bueno. Bien, entonces ahorita, ¿qué hacemos? Como la función se puede escribir como la suma de estas dos, usando fracciones parciales, entonces vamos a integrar el contorno C, donde C, como ya les había dicho, es el contorno que es el círculo central en el origen de radio 3, de tal modo que está incluyendo a z igual a 1 y z igual a menos 2 en su interior ahí. Entonces, como recuerden, por la linealidad de la integral, integrar esta función es lo mismo que integrar esto. Y por lo tanto, como la integral es lineal, es lo mismo que integrar cada parte, ¿no? Cada término. Aplique linealidad de la integral. ¿Bien? Porque integro aquí, entonces integro este, y aquí integro este. Entonces me quedó esa expresión. Ahorita noten que 1/5 de 1 menos 2i, eso es una constante. Entonces puede salir de la integral. Aquí salió, miren. Y 1/5 de 4 más 2i, también una constante, sale de la integral. Entonces noten, me quedaron estas integrales así sencillas. ¿Sí ven? Esta y esta aquí. Sencillas. Es decir, que encajan dentro del resultado que tuvimos antes. Ese que dice que la integral de 1 sobre z menos z sub 0 elevado a la n de z es igual a 2pi si n es igual a 1 o 0 en caso contrario. Entonces eso es lo que hacemos aquí. Miren. Aquí coloqué de nuevo otra observación, el caso general. En la observación 2 coloqué fue el caso del ítem 3b. El resultado de la observación, como ya lo hemos estudiado, se puede generalizar. Entonces dice que la integral de 1 sobre z menos z sub 0 a la n de z se integral en un contorno que contenga este polo, que contenga el z sub 0. Es una notación que yo introduje ahí, para recordarles que ese contorno tiene que incluir el z sub 0. Entonces esa integral, como ya hemos visto, va a dar 2pi si n es igual a 1, 0 si n es mayor que 1. Lo anterior, ¿qué implica entonces? Que esta integral aquí va a dar 2pi. ¿Por qué? En este caso el z sub 0 es 1 y miren que este contorno, el contorno C, incluye el 1. Dice, pues C contiene a z igual a 1, entonces usamos el resultado de la observación 3. Entonces, claro, yo tengo una integral de esta forma y el contorno incluya al polo, entonces eso va a dar 2pi. Bien, porque eso es como tener z menos 1 elevado a la 1. Entonces estoy en este caso. Bien, el n vale 1. Entonces va a dar 2pi esa integral. Entonces, noten que no hemos hecho ninguna integral de contorno, estamos usando resultados. Solo análisis, esto se llama análisis. ¿Ya? Entonces integral va a dar 2pi y no nos tocó hacer nada, parametrizar ningún círculo ni nada. Y por las mismas razones, la integral de 1 sobre z más 2i de z va a dar 2pi. ¿Por qué? Porque este contorno, como lo hemos escogido, recuerden, es el círculo de radio 3. Entonces por eso incluye el punto menos 2i, incluye ese polo. Entonces nuevamente esa integral, o bueno, esa integral también da 2pi. Pues contiene a z igual a menos 2i, entonces usamos el resultado 3. Bien, ahorita volvemos a la integral original. Entonces, donde están las integrales, es decir, hemos llegado a esto, y ya vimos que esta parte es 2pi, y esta también. Entonces, lo que hice acá fue sustituir los valores.
Entonces queda un quinto de 1 menos 2i por 2pi más un quinto de 4 más 2i por 2pi. Bien. Y si ustedes resuelven esta suma, que es muy sencilla porque miren, nosotros podemos sacar de factor común el 1 quinto. Aparece aquí, aparece acá. El 1 quinto y el 2pi también. Y me quedaría solamente sumar esta fracción, estas dos expresiones. Y miren que 1 menos 2i más 4 más 2i, los 2i se cancelan y me quedaría 5. Entonces el 5 se cancela con un quinto y por lo tanto ese resultado, si ustedes hacen esa operación ahí, da 2pi. Bien. Entonces ahí obtenemos el resultado de la integral. El integral que nos habían pedido al inicio. Ahora, en el libro, me parece a mí que cometieron un error acá. Porque ellos, en esa cuenta, hace un ejemplo de libro, sino que yo lo hice aquí con los detalles, pues. Que ellos, bueno, lo pasan a la forma usando fracciones parciales, sin embargo, ellos aquí dicen que es un tercio. Aquí ellos colocan un tercio, y en realidad es un quinto. Bien, entonces ese un tercio hace que cuando hagan esa suma final, aquí, como lo tenemos nosotros, es exactamente igual, pero aquí nosotros tenemos un quinto. Y por lo tanto no les da el resultado bonito como nos dio a nosotros, que nos dio 2pi solamente. Porque ese un tercio no permite que ocurra la cancelación ahí. Entonces un tercio ellos lo colocaron mal. Pasaron mal, encontraron mal el A en las fracciones parciales. No es un tercio, es un quinto. Aquí lo vimos, miren. Miren, ¿qué pasa cuando z es igual a 1? Esta parte se cancela aquí. Y me queda que 1 más 2i por a es igual a 1. Ahora, por lo tanto, ¿a qué va a ser? A va a ser 1 sobre 1 más 2i. ¿Qué pasa si multiplico por el conjugado de 1 más 2i? Veamos hagamos eso con detalle porque es que el libro, ¿por qué coloca un tercio? Pues que yo también estoy equivocado, o yo soy el equivocado. A ver, como hay 12 personas aquí, 11 personas, 10 personas, entre los 10 podemos ver algo raro o no. Entonces a mí me dijo que a es igual a 1 sobre 1 más 2i, ¿cierto? Uno sobre 1 más 2i. Ahorita, ¿cómo llego a este? Aquí aparece el 1 quinto. Aquí es donde debería aparecer un tercio, el 3. Porque el libro dice que es un tercio eso ahí. Entonces veamos. ¿Está todo el mundo escuchándome ahí? Sí, Sí, señor. profe. Sí, profe. Señor. Ah, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Pues si lo quiero escribir de la forma a más b y multiplico por el conjugado. Esto aquí sería 1, conjugado es 1 menos 2i, por 1 menos 2i. Listo, ¿y cuánto va a dar eso? 1 menos 2i por 1, que eso multiplican en línea ahí las fracciones, me daría arriba 1 menos 2i. Uno menos 2i. Sobre, y aquí quedaría 1 más 2i por 1 menos 2i. ¿Cuánto da eso? 1 por 1, 1. 1 por menos 2i me da menos 2i. 2i por 1 da 2i. Entonces se cancelarían esos. Y me daría 2 por 1 menos más 2i. 4. 4i. Entonces, ¿eso cuánto daría? 5, ¿no? Sí, señor. Sí. Esto aquí da 5, pues. Y es que no era necesario hacer ni siquiera las cuentas, porque recuerda, nosotros un día probamos esto en clase. Z por su conjugado. Pues, lo primero que les mostré en la primera clase presencial. Z por Z al cuadrado, por Z por Z conjugado, lo mismo que el módulo de Z al cuadrado. ¿Cuál es el módulo? ¿Quién es Z aquí? Z es 1 más 2i. ¿Cuál es su módulo? Su módulo es 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, que es 5.
Entonces, su módulo es raíz de 5. Y eso, si lo elevo al cuadrado, que me da 5. También. Entonces, por todos lados eso da 5. Entonces, le iba a colocar 1/3, bueno, quedó mal. Y por eso no le dio bonito el resultado, porque el resultado da 2pi. 2pi al final. De toda la integral que nos han pedido, eso da 2pi. Aquí. Y el libro dice que eso, como colocó 1/3, pues no le permite hacer una buena cancelación y le quedó eso aquí así. Aquí. Bien. Todo eso es para que corrijan ahí o cuando estén estudiando, pues lo tengan en cuenta. Bueno, entonces continuemos aquí. Entonces hemos acabado el ejemplo. Entonces dice el ítem B. Ahorita nos dicen que consideremos un contorno que incluya el punto Z igual a menos 2i y que excluya el punto Z igual a 1. Ese es el ítem B. Entonces veamos cómo eso afecta a la integral, cómo el contorno afecta ahí. Recuerden, entonces miren, aquí está el punto menos 2i, aquí está el punto 1. Entonces yo quiero hacer un contorno que excluya este punto. ¿Cuál podría ser? Pues podría considerar un círculo centrado aquí en menos 2i de radio 1. Si lo escoge radio 1, entonces el círculo vendría hasta aquí así. Aquí. Y claramente el 1 queda excluido. Bien. Entonces el contorno que vamos a escoger. Aquí lo escribo. Entonces, el ítem B. En este caso, consideremos C como el círculo centrado en el punto Z igual a menos 2i y de radio 1. Entonces ahí, con eso, excluimos Z igual a 1, como se vio en el plan. Y bueno, usamos el resultado de la observación 3, que acabamos de usar, y también el teorema de Cauchy ahí. Aquí es más fácil ya. Como ya sabemos que la función se puede escribir en fracciones parciales. De esa forma, cuando integramos, integral lineal, entonces nos queda esta expresión. Y luego, bueno, hacemos como antes, ¿no? Estas constantes salen. Acá la integral de contorno de la función 1 sobre z menos 1 de z. Esta constante aquí sale y me quedaría la integral de contorno de 1 sobre z más 2i. Sino que aquí el análisis es diferente porque el contorno, en este caso, no está incluyendo a z igual a 1. Solo incluye a z igual a menos 2. Entonces veamos cómo se hace el análisis ahí. Entonces, dice aquí, note lo siguiente. La integral de 1 sobre z menos 1 de z es igual a 0. Entonces, ya no me da 2pi como en el caso anterior, da 0. Ahora veamos por qué es que da 0. Entonces dice así, en este caso estoy integrando ¿qué función? La función 1 sobre z menos 1, ¿no? Y esa función es analítica en la región que encierra C. Entonces noten, como C está excluyendo el punto z igual a 1, lo está excluyendo, y esta función solamente tiene problemas ahí en z igual a 1. Fuera de ese punto, no, yo la puedo, la única singularidad de esta función es z igual a 1. Y donde estoy haciendo la integral de contorno, estoy excluyendo esa singularidad. Bien. Entonces lo que yo escribo aquí, pues está excluyendo el punto z igual 1. Y su derivada, la derivada de esa función es 1 sobre z menos 1 al cuadrado. Esa función es continua en esa región también. ¿Por qué? Porque estoy excluyendo el punto z igual a 1, que es el único caso problemático ahí. Así, la función f de z igual a 1 sobre z menos 1 satisface las hipótesis del teorema de Cauchy. La función es analítica en esa región y su derivada es continua. Y todo viene del hecho de que la región, la curva C está excluyendo ese punto problemático que es z igual a 1. Por lo tanto, el teorema de Cauchy implica entonces que
esa integral es 0. Se satisfacen las hipótesis. Y aquí estoy mostrando por qué satisface. Entonces, esa parte es 0. Ahora, la otra integral, la integral de 1 sobre z más 2i, como este contorno está incluyendo el punto z igual a menos 2i, ese valor, esa integral va a ser 2pi. ¿Por qué? Por la observación 3, el resultado que ya hemos probado. O por la misma razón que el caso anterior, pues. Entonces, la única diferencia es que esa primera integral dio 0. Bien, dio 0. Y la otra sigue dando 2pi, porque el contorno sigue incluyendo ese polo. Y bien, entonces, esto por 0, todo esto se elimina y me quedaría un quinto. Un quinto lo distribuyo aquí, me haría 4 quintos más 2i sobre 5 por 2pi. Entonces da ese resultado ahí. Que en ese sí coincide con el del libro, ¿no? Que es este aquí. Entonces ahí sí así se usó el teorema de Cauchy junto con esa observación. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe, ahí es 2pi, ¿cierto? 2pi, sí. Ah, ok. Esto aquí es 2pi. Entonces es eso. Entonces ahorita nos quedan 2 minutos. No sé si hacer otra sección. ¿Ustedes cómo sienten? O mejor paramos ahí. No me gusta hacer clases tan largas porque se saturan ustedes ahí de pronto y yo sé que cuando yo estudiaba también nos daban clases de hora y media nomás. Que es que una clase de 3 horas es demasiado ya. Uno tiene que tener tiempo para digerir la información. Entonces, bueno, vamos al último teorema. Teorema de la integral de Cauchy. Entonces dice que si la función f de z es analítica dentro de un contorno cerrado, entonces en este caso pide que sea analítica dentro del contorno y en cualquier punto que esté en el borde también. Entonces, yo tengo una función f de z sobre z menos z sub 0 de z. Eso me va a dar igual a 2pi por f evaluado en ese punto. Bien. Entonces, este teorema prácticamente está fusionando esa observación 3 junto con el teorema de Cauchy, como que fusionan los dos resultados. Porque noten que nosotros, la integral del ejemplo anterior, la hicimos y el teorema de Cauchy. Entonces usamos dos herramientas. Si uno fusiona esas dos herramientas, pues me da el teorema de la integral de Cauchy. Prácticamente es eso. Todo aquí queda establecido ese teorema, que se puede generalizar cuando uno tiene z menos z sub 0 elevado a la n más 1. En esta forma en la integral. Donde está la derivada enésima de la función f que aparece aquí, evaluada en el punto z sub 0. Bien, entonces nos queda un minuto.